En este video contaremos la historia completa del brote del hantavirus en el crucero Hondius y qué es exactamente este virus y su variante llamada Andes, por qué se llama hantavirus y qué tiene que ver con la cordillera de los Andes. Hantavirus se puede pronunciar la H como si fuera una J o simplemente una H muda. Pero antes de empezar, un breve anuncio. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando la cuarta parte de lo que pagarías por quedarte a estudiar en el Perú. Estudia pregrado y maestría. No requieres ser tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan en el primer ciclo. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Este 2026 nos ha recordado de la manera más cruda que la naturaleza tiene sus propios planes. Lo que comenzó como una travesía idílica partiendo desde Tierra del Fuego, Argentina, el pasado 1 de abril, terminó convirtiéndose en una pesadilla sanitaria que ha puesto en alerta a medio mundo, literalmente. La noticia corrió como la pólvora cuando se supo que el virus de los Andes, que es una variante letal del hantavirus, se había colado en los camarotes del crucero, transformándolo de expedición en una zona de cuarentena flotante. El crucero se llama Hondius y tenía planeado un recorrido desde Argentina hasta Países Bajos en un periodo de un mes y un poco más. Partió el 1 de abril, apenas 10 días después de zarpar. El 11 de abril se registró la primera muerte a bordo, un pasajero neerlandés, o sea de Países Bajos, que empezó con una fiebre aparentemente inofensiva, terminó con una insuficiencia respiratoria fulminante. En ese momento nadie imaginaba que se enfrentaban al hantavirus. El cuerpo de este señor fue desembarcado semanas después en la remota isla de Santa Elena, donde su esposa también bajó para gestionar los trámites funerarios. Lo trágico aquí fue que ella murió poco después en un hospital en Sudáfrica. Esto generó alerta, algo andaba muy mal. Para cuando el barco llegó a una de las islas de Cabo Verde, a principios de mayo, ya había 3 fallecidos y varios casos sospechosos. La OMS pidió a España que pueda recibir la embarcación en las Islas Canarias para evacuar a todos los pasajeros y controlar así el crecimiento del brote. España aceptó el pedido y el crucero atracó en uno de los puertos de Tenerife bajo protocolos muy estrictos. Nadie podía subir ni bajar del barco sin una vigilancia extrema, y los pasajeros afectados fueron evacuados en aviones medicalizados hacia sus países de origen y centros especializados en Madrid. A día de hoy el estado de los pasajeros es de una tensa espera. Algunos luchan por su vida en unidades de cuidados intensivos, mientras otros permanecen confinados esperando que el periodo de incubación pase sin mostrar síntomas. Pero, ¿qué es exactamente este enemigo invisible que ha causado tanto revuelo? El hantavirus no es un virus nuevo recién aparecido. Su nombre proviene del río Hantan en Corea del Sur, donde se identificó por primera vez a principios de los años 50 durante la Guerra de Corea, cuando miles de soldados se enfermaban de una extraña fiebre hemorrágica. Básicamente es un virus que pertenece a la familia Hantaviridae y que originalmente se transmite de roedores a humanos. ¿Cuál es la enfermedad que provoca? Lo que provoca es una enfermedad que puede manifestarse de 2 formas. Una que afecta a los riñones, que es leve, y otra mucho más agresiva que ataca a los pulmones, conocida como síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que es precisamente la que estamos viendo en este brote de 2026. Existen muchos tipos de hantavirus esparcidos por el mundo, pero el que se ha identificado en el crucero Hondius es la cepa de los Andes. Esta cepa del virus es endémica de la región patagónica entre Argentina y Chile, por eso se llama Andes. Es una cepa famosa en el mundo científico por una razón aterradora. Es la única variante de hantavirus que es capaz de contagiarse directamente de una persona a otra. El hantavirus es un virus zoonótico, es decir, salta del animal al hombre. Los ratones silvestres, especialmente el de cola larga, son portadores de este virus. Lo llevan en su saliva, orina y heces. Estos desechos se secan y se mezclan con el polvo. La infección ocurre cuando el ser humano respira ese polvo sin darse cuenta, al hacer actividades como limpiar un granero o simplemente caminar por el campo. En el caso del primer paciente del crucero, ha debido tener contacto con ambientes contaminados antes de embarcar en Argentina. La cepa Andes se transmite también de humano a humano, como dijimos hace un rato, pero para que sea posible el contacto tiene que ser estrecho y prolongado. Por ejemplo, al compartir el mismo aire en espacios cerrados a través de gotas de saliva al hablar o toser. Aunque no es tan increíblemente contagioso como una gripe común o como el COVID-19, su facilidad de contagio en ambientes confinados como un barco es lo suficientemente alta como para encender todas las alarmas de seguridad mundial.
Hablar de la peligrosidad de este virus no es exagerar. Estamos ante un patógeno que tiene una tasa de mortalidad que puede rondar el 38% o incluso más si no hay atención médica rápida. El riesgo para la seguridad sanitaria global radica en su capacidad de viajar de un continente a otro en cuestión de días. El periodo de incubación es bastante largo, pudiendo ir desde una semana hasta 6 semanas. Esto significa que una persona puede estar infectada, sentirse perfectamente bien, viajar por todo el mundo y empezar a contagiar a otros mucho antes de saber que está enferma. Los síntomas iniciales son traicioneros porque se parecen a cualquier resfriado fuerte o gripe. Son fiebre alta, dolores musculares intensos, dolor de cabeza y escalofríos. A menudo hay náuseas o vómitos, pero el verdadero peligro llega unos días después cuando el virus ataca los pulmones y la persona siente que no puede respirar, cayendo en un choque respiratorio en cuestión de horas. Se parece muchísimo al COVID-19, pero es menos contagioso y más letal. Lamentablemente para el hantavirus no existen medicamentos antivirales específicos que lo curen, ni tampoco tenemos una vacuna aprobada y disponible comercialmente que nos proteja de forma masiva, aunque hay investigaciones muy avanzadas en marcha. El tratamiento actual es puramente de soporte, o sea, meter al paciente en una UCI, ayudarlo a respirar con máquinas y esperar a que su cuerpo logre combatir la infección. Es muy parecido al COVID. Es importante aclarar que otras vacunas como la de la gripe o de la neumonía no protegen contra el hantavirus, pero mantener el sistema inmune fuerte siempre ayuda, eso siempre es vital. Ante esta situación, la OMS ha sido muy clara, este brote es un evento de importancia internacional. Sus recomendaciones no solo se centran en el aislamiento de los enfermos, sino en una vigilancia extrema de los ecosistemas donde viven los roedores y sobre todo en una transparencia total entre países para mejorar los casos que ya se han dispersado. Aquí es donde entra en juego una de las herramientas más importantes de la epidemiología, la red de contactos de rastreo. En el caso del barco Hondius se sabe que 23 personas desembarcaron en la isla británica llamada Ascensión mucho antes de que se declarara la emergencia, y estas personas se dispersaron luego a sus hogares en diferentes países. Rastrear a cada una de estas personas, saber con quién hablaron, dónde durmieron y si tienen fiebre es vital. Si una sola de esas personas porta la cepa Andes y no es detectada, podría iniciar una cadena de contagio en una ciudad densamente poblada. El rastreo no es una invasión a la privacidad, es el escudo que evita que un brote local se convierta en una crisis regional. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza es una vida humana que debemos proteger. Mientras el mundo mira hacia el Océano Atlántico, en Perú también hay una preocupación latente por otro virus, aunque de naturaleza muy distinta. Es el virus Coxsackie. A menudo la gente se asusta porque escucha nombres de virus extraños, pero es fundamental diferenciar. El virus Coxsackie es el responsable de la famosa enfermedad de mano, pie y boca. Provoca síntomas muy visibles como ampollas rojas y dolorosas en la boca, las palmas de las manos y las plantas de los pies, además de fiebre y dolor de garganta. Aunque es sumamente contagioso, especialmente entre niños, en nidos y colegios, su nivel de peligrosidad es mucho menor que la del hantavirus. En la gran mayoría de los casos, los niños se recuperan solos en una semana con descanso y mucho líquido. Sin embargo, hay casos raros donde puede causar complicaciones como meningitis viral. La clave para protegernos del Coxsackie es la misma que para casi todo en salud pública: el lavado constante de manos, no compartir cubiertos y desinfectar los juguetes y superficies comunes. Para cerrar esta reflexión sobre los desafíos sanitarios de 2026, es pertinente añadir que nuestra defensa siempre será la información y la prevención consciente. No se trata de vivir con miedo a viajar o a salir al campo, sino de entender que habitamos un mundo interconectado. El episodio del crucero Hondius nos enseña que la salud de una persona en un remoto lugar del Océano Atlántico puede afectar a alguien en otra parte del mundo. La OMS ya dijo que esto no será una pandemia nueva. Ojo con eso, no va a haber una pandemia nueva, ni estamos cerca de ese escenario. Pero la lección es clara, necesitamos sistemas de salud que no solo curen, sino que detecten a tiempo. Mantener nuestras casas limpias, evitar el contacto con roedores en zonas rurales, lavarnos las manos y acudir al médico ante síntomas raros después de un viaje son acciones sencillas que tienen impacto gigante. La ciencia y la responsabilidad individual son los únicos faros que nos permiten vivir con seguridad en este mundo lleno de virus y bacterias. Eso es todo, queridos amigos, espero que haya sido informativo. Si es así, regálame un like, una compartida,
Si quieres apoyarme, aquí tienes un QR de Yape donde puedes apoyarme a que este canal siga haciendo más videos como este. También puedes hacerlo a través de Patreon. En pantalla aparecen quienes me apoyan a través de patreon.com. El enlace se los dejo en la descripción de este video. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.